Bueno, mi nombre es Paola Alejandra Saldívar Tovar y el nombre de mi compañero es Carlos Derek Martínez Pérez y estaremos presentando el producto integrador de aprendizaje de la materia de proyección de análisis y mercados. Bueno, para empezar, yo les voy a hablar del caso 1, que es de Century National Bank. Bueno, sobre este caso se pudo analizar que el número de las transacciones en los cajeros automáticos de las sucursales del mes pasado es de 11.26. Ahora, de esto, el número de servicios bancarios distintos, como lo son las cuentas de ahorro, es como aproximado. Las tarjetas de débito son utilizadas por 16 personas dentro de las estadísticas. Ok, ahora vamos a observar también en el caso que se pudo observar que dentro de los casos, la media de los saldos de las cuentas de cheques dentro de cada sucursal es de que la sucursal 1 tiene una media de 1499.86. La sucursal 2 tiene una media de 5325.66. La sucursal 3 tiene una media de 1359.35. Y la sucursal 4 tiene una media de 1423.46. Se analizó también el rango, la varianza y desviación estándar de cada sucursal. En pues, o sea, en la sucursal 1 se presenta un rango de 1570. La varianza es de 224.976 y la desviación estándar es de 474.31. Ahora, la sucursal 2 lo que presenta es un rango de 1284, la varianza de 123.114.3 y la desviación estándar es de 350.87. La sucursal 3 presenta un rango de 2224, varianza de 467.148.93 y desviación estándar de 683.48. La sucursal 4 presenta un rango de 2390, varianza de 443.073 y la desviación estándar es de 665.64. Uy, ahí. Del primer análisis pudimos concretar que no se puede concluir la cuestión que se nos fue dada debido a que el 40% de la población está utilizando las tarjetas de débito y se encuentran entre los valores del intervalo de confianza. Aquí pues podemos ver prácticamente los intervalos que fueron tomados en cuenta y los números que fueron para hacer la fórmula. Del segundo análisis pudimos observar que la hipótesis nula no es rechazada debido a que el valor t es menor al área que tenemos de rechazo. En este caso, el valor que tenemos en esa área es de 1.67 y no existe la evidencia suficiente para conducir que el número de transacciones medio que se hicieron por cliente es mayor a 10. Pero sí pudimos afirmar que con la información que la agencia de publicidad da, la media es mayor a 9 del mes. No se comprueba en la hipótesis, pero tampoco sobrepasa a 10. Aquí podemos ver prácticamente cuál fue la X media de las personas que usan el ATM, la desviación estándar también del mismo, la hipótesis nula, el paso 2, el paso 3, la fórmula que fue establecida, tanto como cuál fue el valor crítico. Del tercer análisis, prácticamente nos pedían buscar en cuál de las 4 sucursales se presentaban las diferencias en el saldo medio de la cuenta de los cheques y se utilizó un nivel de significancia de 0.5. Aquí podemos ver que puse la parte primera, que es el promedio, debido a que aquí es en donde podemos ver prácticamente las diferencias un poco más grandes. Aquí podemos ver los 4 grupos que fueron presentados, que son Cincinnati, Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville, Kentucky, Erie, Pennsylvania. Podemos ver las cuentas, la suma, el promedio y la varianza. Lo que nos importa aquí es el promedio, o sea, la media.
En el análisis de varianza podemos ver el origen de las variaciones tanto dentro de los grupos como entre grupos. La suma de los cuadrados que se fueron calculadas, el promedio de estos cuadrados, el valor de F, el valor crítico para F y la probabilidad. Pudimos aquí también ver el total de estos dos análisis de varianza que fueron tomados en cuenta. Del cuarto análisis se buscaba si había alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos en las sucursales, a lo que gracias a los promedios que obtuvimos podemos observar las diferencias entre el uso de los cajeros, pero vimos que no era mucha. Podemos ver aquí que el promedio varía de 9.6, siendo la mínima, el mínimo valor, y el promedio con un número mayor va a 11. Pero los valores que están intermedio van de 10 a 10.46. Entonces aquí es en donde podemos probar que en realidad no es tan significante. Y como quiera se realizó un análisis de varianza entre los grupos y dentro de los grupos. Del quinto análisis realizado, pudimos observar que en cuanto al uso de los cajeros automáticos, la hipótesis fue nula. Esto es debido a que la forma en la que se le da el uso es diferente de acuerdo a los parámetros. Aquí podemos ver los pasos para obtenerlos y todos los datos que eran arrojados para poder obtener esto. En el sexto análisis se nos pidió que se utilizara el saldo de cuentas de cheque como la variable independiente. El número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de crédito y si paga interés en la cuenta particular. Con eso se pregunta si se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas. Esta tabla es un poco compleja, pero aquí podemos ver prácticamente todo lo que nos está pidiendo porque son las variables que son ATM, servicios, débito, intereses. Estas prácticamente ATM va al número de transacciones en cajeros automáticos, servicios, es el número de otros servicios empleados, etcétera. Aquí lo pueden ir relacionando. Y todos los recuadros que tenemos aquí en naranja, los valores que están dentro de esa cosita color salmón son los que a nosotros nos importan. Aquí podemos ver también todo el desarrollo en general, pero prácticamente ya se nos preguntó, ya se resolvió y pues se obtuvo tanto el error típico, la estadística T, la probabilidad, el inferior a 95%, superior a 95%, inferior a 95.0% y superior a 95.0% de cada uno de estos variables independientes. Bueno, y les voy a hablar del caso 2, que este es de Brel Group Medical Center. Bueno, después de hacer todas las fórmulas que se ven en el Excel que también vamos a mandar para el PIA, se pudo observar que, de este caso, se pudo observar que el análisis pudo revelar diferencias significativas en los pacientes atendidos, o sea, en su número durante los días finales de la semana. Esto lo que va a indicar es que hay variabilidad en la demanda de la atención de pues, las emergencias en estos días. También se ve que los jueves y los viernes son los días más ocupados que se respondían a las preguntas de los casos, cuáles eran los días, era jueves y viernes, debido al número de los pacientes que se atienden. Estos días experimentan una demanda más alta de servicios de emergencia en comparación pues a los demás días de la semana y sus números. Y la conclusión de este es que la señora Jean Dempsey puede utilizar hallazgos para ajustar la asignación de los recursos y así se podrá garantizar la respuesta más eficiente durante los días que son pues más ocupados, ¿verdad? Y así poder asegurar la cobertura adecuada de enfermeras en jueves y viernes que para ayudar a mejorar la atención. O sea que después de utilizar todos los hallazgos que se vieron en el Excel, aquí podemos ya ver cómo se van a manejar las enfermeras en los días que son más ocupados, que es jueves y viernes, para poder ayudar
pues a mejorar más como la calidad del hospital, por así decirlo. También tenemos el caso 3, que es Terry and Associates, tiempo para entregar equipos médicos. Y pues en este último caso prácticamente se tuvieron que hacer las siguientes ecuaciones para hallar el tiempo de preparación, entrega, que se refiere a x2 y millas, x3. Aquí podemos ver el mismo tipo de tablita que explicamos en la pasada, en donde nos decían las variables independientes. Aquí podemos ver que las variables independientes en este problema en específico son la intercepción, la preparación, la entrega y las millas. Entonces, aquí podemos ver las estadísticas de la regresión, el análisis de la varianza. Recuerden que en los análisis de la varianza nosotros vemos también los grados de libertad, la suma de cuadrados, promedio de los cuadrados, f y el valor crítico de f. En donde podemos ver que en el análisis de la varianza prácticamente pues el total, que es la suma de la regresión y los residuos, fueron de 49 y la suma de los cuadrados fueron de 632.05207. Podemos ver también que de acuerdo a las variables independientes se obtuvo los coeficientes, el error típico, la estadística T, la probabilidad, inferior a 95%, superior a 95%, inferior a 95.0% y superior a 95.0%. Entonces, de acuerdo a cada variable independiente, pudimos obtener estos datos que se nos fueron arrojados. Y aquí abajo podemos ver la ecuación que fue utilizada, junto donde aquí también podemos ver los valores observados. Aquí, por ejemplo, vemos que para la preparación fueron 10 minutos, la entrega fueron 30, las millas fueron 14 millas y ahí abajo se ve la ecuación que se utilizó para obtener todo esto. Entonces, acabamos así nuestra materia de proyección de análisis en mercados, en donde prácticamente nuestro producto integrador de aprendizaje nos enseñó a todo lo que aprendimos durante todo el semestre, poderlo juntar todo de una misma manera. A lo mejor cosas que llegamos a ver en una fase se vieron súper cortitas en este producto integrador de aprendizaje, pero sin embargo eran necesarias para la resolución de cada problema. Bueno, muchas gracias por su atención y no nos repruebe. Gracias.